Pues estoy en el concurso de pintura rápida de Vallés, en Valencia. Por aquí hay pintores catalanes, valencianos, y voy a ver si encuentro alguno interesante para que nos cuente algo respecto a su forma de pintar y a sus técnicas. Estamos aquí con el gran Julio García Iglesias, que no tiene nada que ver con la familia de Julio Iglesias, maestro de los óleos. ¿Qué medium utilizas para hacer la primera mancha? La esencia de trementina. Sí, de trementina y poco Sí, más. porque tiene la ventaja que si se hace bastante líquido, la primera capa se evapora y permite luego ir continuando. Seca rápido. ¿Y después utilizar algún medium o algo? No, ¿no? Bueno, yo llevo un blanco que me hago yo mismo y luego me llevo un negro también. Y esto me acelera bastante el secado. ¿Sí? Sí. Sí, por ejemplo, esta es la capa que se ha hecho con esencia de trementina y estos blancos de aquí lo he hecho con este blanco que me preparo yo y al cabo de media hora, 3/4 queda como mordiente. Permite ir trabajando encima. ¿Lo haces con pigmento? Sí, le pongo Que no utilizas un óleo y lo mezclas, no. El óleo lo haces tú con pigmento. Selladora y luego le pongo blanco Nevín o blanco España, que se suele decir, que eso es un pigmento blanco. Hago como una pasta, un semióleo, y es lo que me permite ir trabajando como si fuera un acrílico, pero con la ventaja de que se puede hacer, deshacer, remover. Y el negro igual. El acrílico no se puede, y el negro igual. El negro lo utilizo para los tonos que son todos, digamos, intermedios, ¿no? Medios. Para los blancos utilizo el blanco y el negro pues para los verdes, oscuros, azules. Vale. Y después ya óleo normal, ¿no? Sí, óleo llevo de todas las marcas. Vale. Estoy en el concurso de pintura rápida de Hinojosa del Duque y aquí están hablando esta gente, vamos a ver qué es lo que dicen. Que huele la pintura por ahí. Si digo palabrotas te desmonetizan, ¿no? Sí. Vamos a ver, el problema de la cinta carrocero que nos pasa muchas veces es que le das con pintura encima y se puede meter por debajo de la cinta. Eso es. El truco que hay que usar los pintores de paredes es que si el problema es que se te mete pintura debajo, pues que sea del mismo color. Entonces pones la cinta sobre la pintura que ya es blanca. Le das una mano de blanco. Entonces, si se mete pintura por debajo, se mete blanco. Y ahora pinta encima ya con el color que tú quieras. Hasta cuando se seque. Hasta cuando se seque. Hasta cuando se seque. Y en el momento que lo levantes, Sí. se va a quedar el corte limpio. Pues, muy buen consejo. Las tomas farsa. Pues ya sabéis, para los que me preguntáis cómo dejo un margen alrededor del cuadro. Cuéntame. Cuéntame lo que estás haciendo. Pues nada, una grisadita con color para darle luz. El sol en el frente. De momento no verás nada. Esta es la base, ¿no? Lo que tú haces sobre esta base empiezas a sacar las luces, ¿no? Claro, ahí hacemos un gris medio. Que no esté blanco el lienzo, esté gris. Ya por lo menos evita que te asuste el lienzo, el blanco. Claro. Y vas manchando y vas un poco también pues dibujando, ¿no? Un poquito metiéndole ahí algo de gente, tal.
en la misma mancha, con el mismo pincel, la misma brocha, ya va dándole cosas. Riqueza. Y después lo terminamos a los extremos con azules. Vamos a buscar un azul ahora. Le meten los fríos. Sí. Entonces hacemos una grisalla, pero con ya la intención de color, ¿no? Mira, ahora le metemos el azul. En Prusia. Buen color ese. Para acá. Este es el gris medio, digamos, base, que es lo que va a quedar en alguna parte del cuadro, claro. Ya te sirve de referencia, porque ahora los tonos aquí los mete más fríos. Empieza así, ¿sabes? Y siempre, yo te digo, dibujando, esto es lo más divertido. La primera mancha. Sí, esto es lo que más me divierte a mí. Ahora de ahí se van sacando los volúmenes, ¿verdad? Claro, de momento es plano, hacemos un gris plano. Bueno, pues ya veis, esto es la primera mancha, cómo se da para que no te asuste un lienzo en blanco. Claro, ya de blanco nada. Hay que escapar del blanco. Ahí ves, gentecilla y algunas ideas, va metiendo. Subiendo al horizonte, bajándolo, ya eso lo vas viendo ahí sobre la marcha. Bueno, pues ya habéis visto cómo se empieza un cuadro, ahora vais a ver cómo se acaba. Muy buenas. Espectacular. Nada, 4 manchitas más y ya está. 4 manchas, ¿qué os parece? ¿Cuántos años llevarás tú pintando la pintura rápida? Pues no sé, Toda la vida prácticamente, toda la ¿no? vida, porque es una cosa que me gusta y viajas y conoces gente y estás vivo en la pintura. Y te gusta mucho porque es muy sacrificado. El viajar, el Es duro, pintar, ¿verdad? Es duro, pero si te gusta, pues bueno, como todas las cosas. ¿Me cuentas un poquito cuál es el proceso que utilizas para pintar los concursos y demás? ¿Qué es lo que sueles hacer? Pero Para la gente que nos está viendo. no tengo un proceso concreto. Cada día me inspira una cosa, me canso de hacer lo mismo. Sí. Vuelvo a lo que hacía antes, vuelvo para atrás. Un poco como a mí, ¿no? Invento cosas, o que igual ya están inventadas, vamos. Pero te quiero decir que me gusta improvisar. Y hoy, otro día salgo de otra manera, y hoy he empezado con una mancha más oscura, bueno, pues, sacando luces, no sé, a ver lo que sale. Luego el cuadro te va a decir. Bueno, pues luego os enseñaré el cuadro que ha acabado y veremos si alguno de los dos conseguimos premios. A ver, A ver. Gracias, Julio. Hasta luego, gracias.